Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde los estudios centrales de este canal en Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal de France 24, periodista italiano Simone Bruno. Bienvenido a esta mesa, Simone. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario, que ha sido y miembro del Instituto de Ciencia Política en Bogotá. Gracias por estar aquí. Juan Carlos, gracias por la invitación una vez más. Y Joachim Kleinschmidt, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Múnich y profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, asimismo. Muchas gracias. Y el primer asunto, Jochen, tiene que ver con Corea del Norte, que es la noticia que está en todos los titulares. Hace un par de días, Corea del Norte realizó 4 ensayos nucleares, lanzó 4 misiles, y lo que quiere ese régimen, que es el más cerrado del mundo, una de las dictaduras más cerradas del mundo, cuyo líder es Kim Jong-un, su padre también fue dictador norcoreano, y su abuelo, Kim Il-sung, fue el hombre que fundó ese país y sobre todo ese régimen. Pues lo que él pretende, supuestamente, es alcanzar con un misil territorio estadounidense. No es fácil porque la distancia entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y Washington es de 8.300 kilómetros. Lo cierto del caso es que lanzó 4 misiles. 3 de ellos entraron en la zona económica exclusiva, es decir, a menos de 370 kilómetros de algunos países cercanos, como el Japón. Justamente Shinzo Abe, el primer ministro japonés, se quejó de lo que estaba ocurriendo y dijo que iba a llevar el problema al Consejo de Seguridad. El canciller, el ministro de Exteriores de la China, el señor Wang Yi, le ha pedido a Corea del Norte que suspenda estos ensayos y les ha pedido a Corea del Sur y a Estados Unidos que suspendan también la organización de un sistema antimisiles. ¿Servirá este llamado de la China a Corea del Norte para que el señor Kim Jong-un le ponga fin, por lo menos de momento, a los ensayos de lanzamiento de misiles? Pues es difícil decir. Realmente el régimen de Corea del Norte es tan intransparente que casi no podemos saber qué está ocurriendo adentro. Según el comportamiento de Kim Jong-un con el asesinato de su hermano o de su hermanastro, ¿no? Con VX, ese veneno poderoso. Así que alguien quien se está comportando así quiere mostrar irracionalidad, quiere demostrar qué tan difícil es de predecir qué va a pasar con él. Así que yo creo que se trata sobre todo de una muestra de fuerza, una demostración de fuerza para averiguar cómo se pueden manejar las relaciones con Estados Unidos, cómo se pueden manejar las relaciones también con China. Y es muy difícil predecir qué va a pasar allá. La China ha sido un gran aliado de Corea del Norte. Andrés Molano. Bueno, ya que usted señala esa alianza existente entre Beijing y Pyongyang, yo creo que hoy por hoy esa alianza es menos cierta, menos segura de lo que era hace algunos años. Es decir, el apalancamiento, la capacidad efectiva de influencia que pueda tener China sobre Corea del Norte es algo que podríamos poner entre signos de interrogación, por lo menos a la hora de plantear la ecuación sobre qué va a pasar en el futuro inmediato. Por supuesto que hay una relación muy intensa, pero eso no significa que detrás de Corea del Norte esté China o que China pueda de alguna manera reconducir el comportamiento internacional de Corea del Norte. De hecho, a mí me parecería encontrar cierta preocupación china frente a la reacción de Japón, de Corea del Sur, el despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos en términos de su propia seguridad y parecería poder entreverse ahí que lo que China no quiere es que Corea del Norte acabe convirtiéndose en una amenaza indirecta a la seguridad de China, y por eso intenta vehicular este mensaje o esta propuesta de contención. ¿Está de acuerdo con ese análisis, Simone Bruno? Sí, estoy de acuerdo, pero también yo creo que en este escenario, en el Oriente Extremo, hay seguramente una relación que, digamos, está por debajo de todo lo que pasa con Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, que son, digamos, Corea del Sur y Japón aliados muy fuertes de los Estados Unidos. Allá hay un tipo, un enfrentamiento, digamos, de alguna forma entre China y Estados Unidos. Hay
imaginamos, digamos, una situación parecida, como si China quisiera hacer un escudo misilístico alrededor de Cuba, justo a confín de los Estados Unidos. O sea, indudablemente ahí lo que se está jugando es un partido un poco más amplio, donde los dos actores principales son China y Estados Unidos, que como en varios otros escenarios alrededor del planeta, se acercan a, no un enfrentamiento, pero seguramente a un reajuste de relaciones de fuerzas. Entonces hay una importancia indudablemente de la presencia de Estados Unidos que seguramente le molesta a China en esta zona, pero por el resto claramente estoy de acuerdo. Corea del Norte es un actor que difícilmente se puede leer, aun si económicamente depende 100% de China, es decir, que China todavía tiene una influencia muy fuerte sobre el país. Quiero seguir con usted con otra noticia que tiene que ver con Wikileaks, esta red encabezada por Julian Assange, el famoso Julian Assange. Ayer Wikileaks reveló más de 8.000 documentos y además va a hacer revelaciones a lo largo de esta semana, parece que de números parecidos a ese diariamente. Y lo que ha revelado Wikileaks es la manera como la CIA espía. Y la CIA, según todo esto, espía, por ejemplo, con los televisores Samsung. Cuando uno apaga la televisión, supuestamente la televisión se queda escuchando la conversación que se lleva a cabo, que se produce en esa habitación. Por ejemplo, con el WhatsApp, dice, y lo revela también el New York Times, y lo ha revelado Wikileaks, con el WhatsApp no pueden interceptar una comunicación, ciertas comunicaciones que ya se han producido, pero sí pueden leer en vivo y en directo lo que algunas personas están escribiendo. Y esos mensajes van a parar a la CIA y van a parar al MI5, que es el servicio de inteligencia británico. También en los ordenadores, en los computadores, aparentemente los computadores lo pueden ver a uno. Esto parece de James Bond. ¿Usted pensó que era posible? Porque mucha gente incluso tapa el orificio por donde aparentemente ve el lente de la cámara en el computador. ¿Le extraña esto o le parece que era normal y que es una noticia vieja? A mí personalmente, por ignorancia mía, lo que me extraña más que todo es el televisor. Sí, nunca me había fijado en pensar que el televisor pudiera de alguna forma estar escuchando los discursos que se hacen al interior de la sala de la casa. Por el resto, pues también por la profesión que uno hace, siempre hay que prevenir y siempre hay que ser un poco más paranoico, aun si uno no sabe si realmente es posible, pero no, te habrá pasado también a ti que si uno tiene que tener una conversación reservada, antes se podía sacar la batería del celular y se hacía ya cuando existían las flechas, y ahora lo que hace uno normalmente es llevar el celular en otro cuarto, cerrar la puerta y después seguir hablando de los temas que tienen que ver pues con nuestro trabajo, con nuestra labor periodística. Entonces, digamos, sí, son cosas que parecen de James Bond, efectivamente. Son James Bond, pero yo creo que, digamos, había una conciencia de que esto sí era posible. Snowden ya lo había demostrado en 2013 que sí, estas cosas eran posibles, y seguramente no extraña que la CIA sea capaz. Lo que extraña es que documentos internos de la CIA pues se hayan vuelto públicos. ¿Hay que ser paranoicos, Johan? Pues sí, hay que ser un poquito más paranoico. A mí realmente la información no me sorprende porque siempre sabíamos que los servicios de inteligencia obviamente siempre podían usar teléfonos, pueden usar celulares. Ahora que los celulares tienen cámara y micrófono van a usar eso también. Y en realidad los manuales para el usuario de ese televisor inteligente contenía pues la información para el consumidor que no hay que transmitir datos confidenciales porque sí hay un cierto riesgo, pero nadie lee los manuales del usuario. Claro. Pero realmente el punto interesante para mí es a quién beneficia que esa información, que realmente no es noticia por sí, ¿por qué sale ahora? ¿A quién beneficia? Y en realidad Wikileaks ha sido acusado de siempre publicar informaciones que benefician a Rusia, ¿no? Y uno piensa pues que Rusia tiene mucho interés en el presidente Trump y que le vaya bien allá en su oficio. Y justamente ahora Trump tiene una disputa con los servicios de inteligencia sobre el supuesto uso de su teléfono en el Trump Tower, ¿no? Sí. Y justamente ahora sale esa información sobre las herramientas informáticas. ¿Es coincidencia? No sé, pero parece que es
pues podría agregar a las acusaciones que las informaciones de Wikileaks realmente son la guerra informacional de Rusia. Es que el manual del usuario Andrés Molano, el de Google, por ejemplo, tiene 10.640 palabras, el de Apple iTunes tiene 19.972 y nadie lee eso. ¿Le parece una coincidencia esta revelación, como dice Jochen, esta revelación cuando hace muy pocos días Donald Trump acusó a Barack Obama de haber interceptado cuando Obama era presidente las conversaciones de Trump en Nueva York? Estoy absolutamente de acuerdo con el análisis que ha presentado Jochen. En primer lugar, con la ausencia de novedad en las revelaciones de Wikileaks. Yo no sé si ustedes encuentran algo que no supiéramos. En ninguna de las revelaciones de Wikileaks se ha dicho algo que no sepamos. Lo curioso es que siempre se revelan datos sobre el servicio secreto alemán, sobre el servicio secreto de Brasil, por supuesto que sobre Estados Unidos y el Departamento de Estado, nunca sobre Rusia, para ponerlo con todas las letras. La pregunta es si el servicio secreto ruso será más invulnerable acaso a las tácticas de Wikileaks que otros servicios secretos. Y aquí el dato clave que también lo señalaba Jochen es la tensión existente desde el primer día entre el presidente Trump y la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Y yo creo que muy probablemente lo que veremos en los próximos meses, un posible escenario, es un intento del presidente Trump de domesticar de cualquier manera a la comunidad de inteligencia, emprender una reforma profunda de la comunidad de inteligencia. ¿Con qué argumentos? El de la chuzada, el de la vulnerabilidad, con el fin de eliminar la resistencia que hay en ese sector federal a su política y las dudas que despiertan sobre sus vínculos con Rusia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Simone, hay elecciones en Francia. Usted es corresponsal de France 24 aquí en Bogotá. Las elecciones presidenciales son el 23 de abril, la primera vuelta, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 7 de mayo. En las encuestas se dice que pasaría en la segunda vuelta Emmanuel Macron, un candidato de centroizquierda independiente, por una parte, y Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, partido xenófobo y que quiere sacar a Francia de la Unión Europea. Por otro lado, la señora Le Pen obtendría la mayor parte de los votos según los sondeos. En segunda vuelta la cosa sería distinta. El candidato conservador François Fillon se está hundiendo en los sondeos por el escándalo Penélope Gate, por el cual él le pagó un dinero, $800.000 a su esposa, como asesora legislativa de él, y ella no realizó ningún trabajo. Pero hay una columna hoy en el diario The Guardian de Londres de Nathalie Nougairet, que fue además la directora del diario Le Monde, uno de los principales periódicos de Francia. Y ella dice: no seamos complacientes ante el riesgo de una presidenta Le Pen. Dice, el Frente Nacional nunca ha estado tan cerca del poder. Y además señala que esto es muy grave porque puede haber una baja participación en las elecciones, el país está polarizado, los partidos políticos están desprestigiados, y dice que eso no sería nada bueno para Francia porque es la segunda economía de Europa, país fundador de la Unión Europea, la primera potencia militar del continente europeo y, aparte de todo, miembro permanente del Consejo de Seguridad, donde hay 5. ¿Ve usted ese riesgo tanto como lo ve la columnista del Guardian? Sí, absolutamente. De hecho, pues si las encuestas dicen que en segunda vuelta no va a ganar, es muy probable que tenga muchas posibilidades de ganar, porque el año pasado, el 2016, los que nos enseñó, con el caso del Brexit, con el caso de Trump, con el caso del referéndum colombiano también, por ejemplo, para citar los 3 casos más visibles, digamos, acá, es claro que las encuestas no logran percibir los humores de la población. Y en Europa hay una muy fuerte rebeldía, digamos, contra lo que es la Unión Europea. En todos los países existen movimientos que se mueven entre la derecha extrema, como es el caso de Francia, hasta movimientos que son más de tipo populista, por ejemplo, el caso de Italia, que empujan a que el país salga de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está en riesgo y la posibilidad de Le Pen de recoger un voto de protesta de gente que por alguna razón no es percibida por las encuestas, de pronto porque también no quieren declarar abiertamente que van a votar por Trump o que van a votar por la Le Pen o que van a votar por el no a la paz, porque sienten la presión de los medios y la presión del país que tienen que votar de forma diferente. Entonces yo creo que el riesgo es muy fuerte.
La Unión Europea está en riesgo, Sí. tu existencia misma. Yo creo que la reunión de la semana pasada entre la Merkel, Gentiloni, que es el primer ministro de Italia, Hollande, y Rajoy, para intentar hacer una Europa en dos velocidades, es exactamente esto, o sea, intentar hacer una integración europea política más fuerte, que es lo que ha faltado, digamos, hasta este momento, para intentar salvar la Unión Europea, porque el riesgo es realmente muy fuerte. Jochen. Estoy de acuerdo con el análisis. No hay que olvidar, por ejemplo, que en las elecciones de 2002, ¿no?, cuando también el padre de Le Pen terminó en el segundo turno, entonces los socialistas, casi todos los votantes de los socialistas se fueron con Chirac. Entonces, y existe la posibilidad de ese fenómeno que los franceses llaman, creo, el gaucho-lepenisme, ¿no?, el lepenismo de la izquierda, que muchos de los votantes por frustración económica, política, etcétera, se vayan con Le Pen, y también existe la posibilidad que no lo admiten en las encuestas, y así que el riesgo para el orden político y económico de Europa es inmenso. Tal vez es el momento más peligroso aún que la elección de Trump, porque no hay que olvidar que en el sistema estadounidense el diseño institucional funciona así, que el presidente realmente está muy limitado. Claro. Por el balanceo institucional que existe, mientras que la Constitución francesa, diseñada por Charles de Gaulle, ¿no?, básicamente hace del presidente francés casi un monarca elegido, y así que el riesgo con Le Pen sería mucho mayor que el riesgo con Trump. Cambio de asunto, Andrés Molano, para una respuesta muy breve. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sancionado, ha firmado una ley hoy por la cual se amplía el área en donde se puede cultivar coca, donde se puede sembrar coca. Él fue incluso cocalero antes de meterse a la política. Se reconocen ahora 22.000 hectáreas de coca donde se puede sembrar coca, es el área posible. Bueno, aquí en Colombia, según algunos organismos, vamos a llegar a las 200.000 hectáreas de coca, o quizá un poco más, cultivadas. Es el primer productor del mundo. La oposición boliviana dice que el 90% de la coca que se cultiva en ese territorio termina en el narcotráfico. ¿Cuál es su lectura de esto en 30 segundos? Bueno, usted dijo que Evo Morales fue cocalero. Yo creo que sigue siendo cocalero y sigue siendo el líder, de alguna manera, del movimiento cocalero, y depende del apoyo de las bases del campesinado cocalero como un factor muy importante de gobernabilidad. Y recordemos que Evo Morales está aspirando precisamente a una reelección para la eternidad, según sus propias palabras, en Bolivia. Ahora bien, puesto en el contexto más global, esa cifra del área cultivada en Bolivia es virtualmente insignificante. Usted lo señala, comparado frente a lo que está ocurriendo en Colombia, que es una verdad monumental como un templo, a la participación de Bolivia en el mercado mundial de hoja de coca, sí, y por supuesto de cocaína, que no toda es procesada en territorio boliviano, es mínima. Pero el fondo de la cuestión es el importante peso que tiene el factor cocalero como elemento de gobernabilidad en Bolivia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa, último minuto. Hoy es Día de la Mujer, no hay mujeres aquí en este programa. Realmente apreciamos mucho la participación de las mujeres. Las mujeres son mucho más inteligentes, desde luego, pero coincidencialmente no está ninguna aquí. La revista Time en Estados Unidos saca unas estadísticas de cómo sería un día sin mujeres en Estados Unidos. El problema sería grave. El 84% de las profesoras de preescolar y kinder son mujeres. Son mujeres también el 85% de los cajeros o cajeras de banco, el 44% de las conductoras de ambulancias y de metro, el 78% de los dentistas son mujeres, el 16% de los oficiales de policía. Imposible vivirse mujeres, Simone, ¿o no es imposible? No, absolutamente imposible. Y sí, como tú lo señalabas, son más inteligentes, son más fuertes y generalmente menos beligerantes. Entonces sería interesante ver un mundo donde las mujeres, me gustaría, pues en el arco de mi vida, ver un mundo donde las mujeres tengan un rol por lo menos comparable con el de los hombres, sino más grande. Mejor. Andrés Molano. Mire, hay una frase de Fernando Pessoa, el gran poeta portugués: te amo porque eres mujer por distintas razones que serlo, ¿no? Y yo creo que el mundo está muy mal mientras tengamos un Día de la Mujer, y la aspiración es que lleguemos al punto en el que el Día de la Mujer o del hombre sea absolutamente irrelevante e innecesario. Jochen.
Pues realmente no estoy tan optimista, porque como podemos ver en el caso de Francia, ¿no? Marine Le Pen, o también unos aspectos del gobierno de Theresa May en Gran Bretaña, Sí. demuestran que las mujeres pueden ser más masculinistas, tal vez más machistas aún que muchos hombres. Eso también hay que mirar, creo. Algunas son así. Jochen Kleinschmidt, gracias por haber estado aquí. Andrés Molano y Simone Bruno. Y a ustedes los espero mañana nuevamente, Club de Prensa.